Con permiso. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Comenzamos esta mesa redonda dedicada al 5º centenario del nacimiento de Pedro Menéndez Avilés. En primer lugar, y antes de empezar, ruego a todos que por favor desconecten sus teléfonos para evitar interferencias. Muchas gracias. Bien, esta mesa redonda es uno de los actos organizados por el Instituto de Historia y Cultura Naval, con el que pone fin a la serie de actos que han organizado en la conmemoración del 5º centenario de este personaje. Hubo unas muy brillantes jornadas el mes pasado en Avilés, ciudad de nacimiento de Pedro Menéndez, los días 14, 15 y 16, y ahora ponemos final a esto. En aquellas jornadas, los mismos conferenciantes que estamos aquí ahora, los mismos ponentes, fuimos los que dimos allí conferencias de 45 o 50 minutos, que ahora se van a ver reducidas a 15 minutos cada una, en el mismo orden y con los mismos títulos que dimos entonces. Con lo cual se van a quedar muchas cosas en el tintero que pueden estimular el que haya preguntas para que luego en el coloquio pues las presenten ustedes, que es de lo que se trata. Y sin más, pues les voy a presentar a los ponentes, que somos, en el orden que voy a ir diciendo y con los títulos que voy a ir diciendo. En primer lugar, yo mismo, Marcelino González Fernández, capitán de navío retirado, colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval, que voy a hablar de Pedro Menéndez de Avilés como marino y como corsario. A continuación, José María Moreno, licenciado en Historia del Museo Naval de Madrid y conservador de cartografía, nos va a hablar del mundo de Pedro Menéndez de Avilés, del viaje de Magallanes y Elcano a la proyección Mercator. Seguirá el capitán de navío José Ramón Vallespín, del Instituto de Historia y Cultura Naval, director de la revista de Historia Naval, que nos va a hablar de Pedro Menéndez en la carrera de Indias. A continuación, la licenciada en Historia, también colaboradora del Instituto y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Madalena de Pazis Picorrales, que hablará de los conflictos religiosos en Europa, los hugonotes. Continuará el capitán de navío retirado Madueño, también colaborador del Instituto, José María Madueño Galán, que hablará de Pedro Menéndez de Avilés como adelantado de la Florida. Y cerrará este ciclo el licenciado en Geografía e Historia e investigador Román Álvarez González, que nos va a hablar del hermanamiento entre San Agustín y Avilés. Después de esta serie de ponencias va a haber una mesa redonda. Espero que de lo que nosotros le preguntemos queden muchas cosas en el aire muy interesantes y que ustedes hagan unas preguntas que hagan ese coloquio movido. Y ahora, mis queridos colegas, si me dejáis solo ante el peligro, pues paso a presentar mi ponencia. Yo, como he dicho, voy a hablar de Pedro Menéndez de Avilés como marino y corsario. Voy a dar unas primeras pinceladas de su vida, su primera vida, cuando era joven, siguiendo lo que aparece en el guión. No es la época más lucida, la más bonita y la más conocida, incluso es la más farragosa históricamente hablando, excepto la última parte de comandante de las escuadras en Europa, pero es la época en la que él se formó como marino y es la época en la que se forjó como el gran líder que iba a ser por el resto de su vida. Pedro Menéndez nació en Avilés, su ciudad natal fue Avilés, el 15 de febrero de 1519, o sea que se acaba de celebrar el 5º centenario. A él, cuando tenía unos 8 o 9 años, se quedó huérfano de padre, se fue a vivir a casa de unos familiares, allí en Avilés. Parece que le gustaba el movimiento portuario que había en Avilés y además le gustaban también las conversaciones, que había muchas sobre corsarios y piratas, sobre todo franceses. Pero era un poco rebelde porque se escapó de casa, tardaron 6 meses en encontrarlo y estaba en Valladolid. No le iba mal, pero se lo llevaron a casa. Pero en fin, al poco tiempo se volvió a marchar. Esta vez se fue a Santander y se enroló como grumete en un barco corsario. Ya he dicho 2 veces corsario. ¿Qué pasaba con esto? Pues verán, en aquellos tiempos Europa estaba metida en las guerras de religión y además España y Francia tenían guerras, había 4 guerras. En esas guerras había muchos corsarios, sobre todo franceses,
que andaban asaltando al tráfico español, tráfico mercante, pues por el Cantábrico, el estrecho del Canal de la Mancha, Flandes y demás. Y como contra, pues también había corsarios españoles haciéndolo lo mismo los franceses. Y ahí fue donde se metió Pedro, que por lo que ven ya apuntaba maneras desde el principio. Estos eran los corsarios que estaban dando la lata por todo el norte. Pedro estuvo 2 años en estas lides y cuando regresó en su casa le prepararon una pequeña encerrona a ver si le podían trincar por corto, que no se volviera a marchar. De modo que le prepararon una especie de cláusulas prematrimoniales con el consentimiento del Papa, con una prima suya de unos 10 o 11 años, María Solís Cascos, prima suya en 4º grado, para casarse con ella y tal. Se casó, a la larga se casó, tuvo 4 hijos, pero aquí a él no le preocupaba mucho, él venía con otras ideas. Y que fueron, pues, vender lo que le correspondía de la herencia de su padre y seguramente con algo que se trajo de los ahorros de andar como corsario, se compró Batache, un pequeño barco de guerra. Y convenció entre la familia, amigos, vecinos y conocidos a 50 y se fue a hacer el corso y se fue a vivir aventuras. Una de ellas fue, por ejemplo, en la ría de Vigo, donde fue capaz de represar 3 pequeños barcos gallegos que los habían cazado piratas franceses con un cortejo nupcial, la novia y 60 invitados, los liberó a todos. U otra, en la que el archiduque Maximiliano, que estaba de regente en España, porque Carlos I andaba de vacaciones por ahí, de turismo por Europa, con las guerras de religión, y siempre había aquí un regente, él estaba casado con una hija de Carlos I, le pidió que fuera a interceptar a un pirata, porque en este momento Francia y España estaban en paz, Jean-Alphonse de los Saintonge, que había apresado a varios barcos vizcaínos cargados de hierro. Y allá se fue de Pedro Menéndez, logró liberar 5 barcos y entró en La Rochelle peleando contra Saintonge y allí lo hirió de muerte. Y después un hijo de Saintonge quiso vengarse, se encontraron por allá por Canarias y tuvo la desgracia ese hijo de que una bala de cañón se lo llevó por delante. Bueno, aquellas aventuras llegaron a los oídos de Carlos I, vio que este tío empezaba a ser famoso, ¿no? Y le dijo que podía hacer el corso, seguir haciendo el corso quedándose con lo que atrapara, cosa que dice, pues eso ya lo estoy haciendo. Bueno, después le dio patente, eso ya es mejor, porque ahí ya tenía papeles, porque hasta ahora el corsario hay aventurero que vayan ustedes a ver. Y como los negocios le iban bien, pues entonces armó un galeón. Eso ya eran cosas serias, porque era el barco, el rey de los mares en el siglo XVI. Y poco después el rey Carlos I le dijo que la patente de corso se la extendía también al Caribe, porque por allá por el Caribe había muchos amigos de lo ajeno, y allá se fue. Hizo algún viaje en el 50-51, que estuvo en Cartagena de Indias, en nombre de Dios, volvió, y después hizo algún otro viaje, y tuvo la desgracia, en una equivocación de estas, porque se creyó que estaban en paz, pero estaban en guerra franceses, lo fue a visitar y lo pillaron. Lo prendieron, lo llevaron a Santiago de Cuba, y ahí hubo que negociar su liberación. Hubo que pagar 1.000 pesos por él y 98 por el barco. Lo de los 98 del barco me tiene siempre... Anduve mirando 2 textos, 98, podrían haber sido 100. Alguien se quedó con 2 por el camino, no sé. Bueno, allí hizo aprovechó, cuando lo soltaron, conoció a autoridades de por allí que le vinieron muy bien después, para cuando estuvo por ahí de gobernador de Cuba o adelantado de la Florida y demás. Pero además aquello oyó lo que hacían los franceses, lo que pensaban, y estudió aquello, hizo un memorándum muy interesante de cómo defender aquello, cómo preparar las flotas, cómo velar por los intereses de la Casa de Indias, de la Casa de Contratación, etcétera, etcétera. Esto llegó a la corte y se quedaron asombrados porque aquello era un perfecto trabajo de Estado Mayor. Y aquello, Felipe, el futuro Felipe II, que ahora estaba de regente, porque Carlos I seguía por allá por Europa, pues entonces lo nombró capitán general y comandante de la flota de Indias, lo cual supuso para él un subidón en todos los aspectos, pero también le causó muchos disgustos, porque en la Casa de Contratación, desde que se la habían formado en 1503, eran los oficiales de allí los que nombraban a los capitanes generales y comandantes de la carrera de Indias. Pero en fin, ese mismo año, que fue en 1554, Felipe II, el futuro Felipe II, le pidió que lo acompañara de La Coruña a Southampton con una escuadra, porque se iba a casar con María Tudor. Allá se fue, ellos se casaron, él regresó, se fue a mandar sus flotas de Indias, pero el 26 de febrero de 1557 le volvieron a llamar para que limpiara las costas españolas de piratas. Y limpió todo el norte, dejó aquello limpio, y el 22 de marzo del 57, de aquel mismo año, le dieron una armada para extender sus acciones hasta las Azores, que eran como una sucursal del Caribe. El Caribe debía de haber su overbooking de piratas y tal, y muchos iban a las Azores, que era un punto de recalada de las
flotas que venían de allá, porque siguiendo los alisios pasaban por ahí, Bueno, pues allí estuvo. Y ese mismo año, que fue un año movido para Pedro Menéndez, el 57, cuando estaba descansando en Laredo, le asignaron una flota de 8 barcos para acompañar a una escolta, para escoltar a 24 mercantes que tenían que llevar lana, pertrechos a Flandes, y además tenía que llevar a muchos soldados, como ven ahí, y un montón de dinero. A la hora de partir solamente tenía 4 barcos, porque los otros estaban en Galicia cargando a galletas y haciendo otras cosas, y se fue con los 4 barcos y con toda aquella flota y demás. Por el camino le interceptó Piedepalo, que era François Leclerc, pirata, con 8 barcos, aprovechó para hundirle uno, los otros se los perjudicó y el Leclerc salió zumbando. Y entonces pues llegó sin más novedad y desembarcó todo lo que llevaba en Calais, en Zelanda. Aquello le vino muy bien a Felipe, que estaba aliado ahí contra los franceses en Saint-Quentin, cerca de los Países Bajos, y contribuyó a que se ganara la batalla de Saint-Quentin del 10 de agosto de 1557, que como saben Felipe II la celebró por todo lo alto porque construyó aquí al lado el monasterio del Escorial. Bien, siguieron hacia ese finales de ese año, o posiblemente a principios del 58, pues un nuevo encargo. A él, a Carvajal y a un inglés les dijeron que se reunieran con sus escuadras entre las islas Scilly y Guasant, a la entrada del Canal de la Mancha, porque venía una escuadra española con el príncipe de Éboli, con muchos soldados, muchos nobles, ahí ya lo ven. Ahí se reunieron, pero soltó un temporal de cuidado, y entonces Carvajal y el inglés se fueron a puerto y le dijeron de hacer lo mismo. Menéndez dijo que no, porque venían los barcos, había que proteger, y que se quedaba afuera, y se quedó con 8 barcos, pequeños muy bien armados, 2 galeones y 6 menores. Efectivamente apareció Diego de Mendoza con 80 barcos y con los 6.000 soldados y demás. Le dijo Pedro Menéndez que el temporal ya estaba desatándose, y allí cuando sopla no es ninguna tontería, que una de dos, o se iba a capear a mar abierta o entraba en puerto, si se quedaba en el canal se iba a destrozar. Mendoza no le hizo caso, los pilotos de Mendoza no conocían aquello como los de Pedro, hasta que la cosa se puso muy negra y dijo, ahora no queda más remedio que entrar en puerto, vámonos a Dartmouth. Llegaron a Dartmouth, pero estaba cerrado con cadenas, cerraba con cadenas de torre a torre, de sitio a sitio, con flotadores, cadenas muy gordas, era normal. Llegó allí y dijo que le abrieran las cadenas, el alcalde de allí o el jefe. Dijo que de eso nada, que aquello estaba cerrado, que no se abría. Entonces dijo a los barcos más fuertes, que se fueran para atrás, que se cogieran arrancada y que se tiraran contra las cadenas. Pero mientras tanto él se fue con lanchas a las torres, él mismo y con otros, y con las vigas y demás, ahí forzaron las entradas y con los machetes forzaron los mecanismos, zafaron las cadenas, cuando ya los barcos estaban llegando, y entraron muchos, entraron todos prácticamente, pero se hundieron unos cuantos y murieron 400. Pero aquello podía haber sido un desastre, de hecho lo felicitó todo el mundo. Bien, pues luego siguió trabajando y llevando gente de Inglaterra a Francia, apoyando a Felipe, hasta que llegó el año 1559. Aquí se produjo la paz con Francia. Felipe ya era rey, Felipe II, porque se había muerto Carlos I en Justi. Era viudo, porque había muerto María de Tudor. Ya no era rey consorte de Inglaterra, entonces tenía que hacer traslado de residencia. Y le dijo que le fuera a buscar. Entonces salieron de allí con una escuadra enorme, y ya la ven, con un montón de barcos, y llegaron a Laredo el 12 de septiembre de 1559. Llegaron con un temporalazo enorme, porque ahí estuvo Felipe II en un triste morir. No se murió, dijo que se creyó que aquello era un aviso del cielo, y si él ya era un místico, pues a partir de entonces se hizo más místico. Perdió muchas cosas, como estaba en traslado de residencia, iban barcos que llevaban grandes cuadros de italianos y se fueron al fondo, lástima. Bien, cuando terminó el desembarco, pues Felipe II le dijo que fuera a Toledo, que le iba a pagar lo que le debía. Cosa que le debió de extrañar, porque como nunca le pagaban, él a veces se costeaba en las cosas, era así la monarquía entonces. Pues se vio que era extrañado. Claro, llegó allí y Felipe II le dijo, mira, vete al sur, que el año que viene, 1560, tienes que mandar una escuadra de estas de indias, y ir y volver y tal. Y ya te pagaré la vuelta. Pero él estaba enfermo entonces. Y le dijo, mire, déjeme descansar, me siento enfermo. Tenía cuartanas. Cuartanas era una enfermedad que cada 4 días producía unas fiebres enormes, vómitos, mareos, yo qué sé. Era de origen palúdico, ya saben, charcos, los mosquitos y todas esas cosas. Y además llevó mucho tiempo sin ver a la familia y demás. Y Felipe II, que le dice todo el mundo, le quería mucho, lo apreciaba mucho. De hecho, a lo largo de su vida lo hizo pues el caballero de Santiago, de la Santa Cruz de la Zarza, le dio el don, un cuadro de Tiziano, yo que sé, muchas cosas.
le dijo algo así como, mira, de cuartanas no se muere y que yo sepa no se ha muerto nadie, así que tú vete para allá y cuando vuelvas ya te pagaremos. Y entonces él se fue para allá, obedeció y siguió ya con las carreras de indias. Siguió siendo un azote de corsarios y piratas, pero ya no lo hacía como aventurero, ya no lo hacía con patente, lo hizo mandando las escuadras de la carrera de indias, lo hizo como adelantado de la Florida, lo hizo como gobernador de Cuba, lo hizo como otras cosas, que de esas les van a hablar mis compañeros. De momento, por mi parte, señoras y señores, esto es todo. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación, José María Moreno les va a hablar del mundo de Pedro Menéndez de Avilés y el viaje de Magallanes y Elcano y la proyección Mercator. Cuando quieras. Buenas tardes. Bien, aunque disponemos de muy poco tiempo para las presentaciones, no querría comenzar sin, por supuesto, agradecer la invitación del Instituto de Historia y Cultura Naval para participar en esta mesa redonda. Por supuesto, dar las gracias a todos los presentes por regalarme su tiempo y su atención durante unos minutos y especialmente me gustaría recordar en esta tarde a mi compañera del Museo Naval, Susana, cuya madre falleció ayer. Hace un mes aproximadamente decía en Avilés que quizá el punto de vista que yo aportaba sobre la figura de Pedro Menéndez resultara al menos curioso, pues mi conferencia se centró más en la imagen que en los actos, en el espacio más que en la persona y en el escenario más que en el protagonista, porque lo que yo pretendía y lo que pretendo hoy aquí es mostrar el decorado, los espacios en los que tenemos que situar al hombre de la primera mitad del siglo XVI y más concretamente aquellos escenarios en los que se movió la figura y se desarrolló la vida de Pedro Menéndez de Avilés. ¿Y cómo? Pues siempre mediante la silenciosa, certera e imprescindible cartografía, porque es la disciplina o la ciencia que nos va a permitir conocer la evolución y la transformación de la imagen del mundo en continuo crecimiento, que es el mundo que le tocó vivir a Pedro Menéndez de Avilés. Su vida se extiende entre dos hitos que marcaron un antes y un después en la geografía y en la cartografía mundial. El primero, la vuelta al mundo protagonizada por Magallanes y Elcano, comenzada en 1519, el año en el que él nació. Y el segundo, la aparición en 1569 de la conocida como proyección Mercator, sistema que con alguna modificación ha dado soporte a los mapas durante más de 4 siglos. Y gráficamente, la diferencia entre el mundo en el que nació Menéndez de Avilés sería esta, ¿no? Este es el mapa de Atlas Miller del año 1519, el año en el que parten Magallanes y Elcano, y es un mundo todavía sin definir, un mapa con perfiles dudosos a este y oeste. Y este otro mundo, que es el que se cartografiaba cuando él murió en 1574, un mapa ya, como vemos, acotado, cercado y controlado de este a oeste, en los que, bueno, pues se ha perdido el color, pero se ha ganado en la certeza. Por lo tanto, para entender el mundo en el que vivió Menéndez de Avilés, hay que verlo desde dos perspectivas. La científica, a través de los mapas creados y realizados en la Casa de la Contratación a lo largo del siglo XVI, y la perspectiva mitológica, pues no debemos olvidar que Pedro Menéndez de Avilés nació en una época en la que pervivían y se buscaban los mitos y las leyendas medievales. Como podemos ver, en las primeras representaciones del mundo, la cartografía no era una ciencia ni exacta ni objetiva, y aún así, el hombre europeo del siglo XV se hallaba convencido de que su conocimiento, heredero de las culturas griega y romana y de las revelaciones de las Sagradas Escrituras, era completo y comprendía todo lo necesario para entender el universo. Sin embargo, esta satisfacción se vio profundamente perturbada por el descubrimiento de Cristóbal Colón y el hallazgo de un nuevo mundo en todos los sentidos. Y dado que este nuevo mundo no había figurado en la sabiduría clásica, pues se abrían todas las posibilidades que la imaginación podía concebir. Fue un momento decisivo para imaginar, para inventar, sin ningún límite. Todo podía existir y ser posible, y el cartógrafo precisamente era el encargado de hacerlo visible. Y Menéndez de Avilés nació, no lo olvidemos, en esta época de mitos. El mapa proporcionaba una prueba tangible, auténtica, de presencia, de dominio, de poder. Históricamente, la propiedad del mapa ha certificado la posesión del espacio que representaba, y los mapas se convirtieron en poderosas armas en manos de sus gobernantes. Y con el mapa se poseía el espacio, sí, pero es que también se poseían los mitos y las leyendas que se situaban en ese espacio.
Efectivamente, los conquistadores españoles, entre otras muchas cosas, pues además de su lengua, de su religión y de sus costumbres, pues también llevaron a América una serie de creencias geográficas basadas en la mitología y las leyendas medievales que ahora pensaban encontrar allí. Y para entender la idea del conquistador basta con fijarse en algo tan evidente, tan básico en un mapa como es la toponimia, es decir, los nombres de los lugares de los mapas. Fíjense, para entenderlo, cómo el señuelo del oro y de las riquezas inunda de topónimos alusivos toda la geografía americana. Aquí tenemos Castilla del Oro, Castilla Aurífera, según podemos ver en la cartela. Aquí tenemos Costa Rica, la Costa Aurífica o la Isla de las Perlas. Ahí la tenemos, ¿no? Que son solo una pequeña muestra de la obsesión que dominó a los españoles en la conquista. Y aunque la mayoría de estos mitos se fueron, desvaneciendo durante el siglo XVI al avanzar la exploración de América por mar y por tierra, algunos perduraron en la geografía y, consecuentemente, en los mapas, y en muchos casos fueron exportados por los mismos europeos, y a ellos se encomendaron los coetáneos de Avilés, andando cada uno a la búsqueda de su utopía, de su mito y de sus sueños. Uno de ellos, de los más recurrentes de los conquistadores, fueron las islas, porque conservaron ese componente legendario del que gozaron en la antigüedad clásica y porque suponían un atractivo sin igual para la búsqueda de la aventura, para el aislamiento, la lejanía y sobre todo la dificultad de su localización de una manera certera en la inmensidad de los océanos. Aquí tenemos, por ejemplo, la isla de San Brandán o San Borondón, que unas veces aparece en el Atlántico Norte, en estas latitudes, y otras veces pues, aparece, como vemos, en las proximidades del Cabo de Finisterre, en las costas gallegas. Otro ejemplo que pervivió a lo largo de los siglos fue el de California, presentada como una isla poblada de amazonas y cuyos horizontes ofertaban ciudades de oro, y uno más es el de la isla de Trapobana de Ptolomeo, que era creencia general transmitida por los geógrafos clásicos que cerca del Ecuador era donde nacía el oro y la plata. Y en esta imagen de la carta de Juan de la Cosa, bueno, pues digamos que esto se respeta perfectamente porque ponen la isla exactamente encima de esa línea roja que es precisamente el Ecuador. Bien, pues este es el mundo en el que vivió Menéndez de Avilés. Un mundo entre la incontrolable imaginación y la cruda realidad, y así saltando de un mito a otro, desde el Pacífico al Atlántico, una isla más. La isla de Bimini es la que nos transporta hoy en nuestro viaje hasta la Florida. Según la tradición, en el paraíso terrenal había una fuente que proporcionaba a quien bebía en sus aguas o se bañaba en ellas la eterna juventud. El mito de la eterna juventud también lo encontramos en Heródoto, en la lejana Grecia, y en 1459 Guasperge, en su mapa mundi, dibuja una isla Júpiter o de la inmortalidad en la que nadie muere. E incluso el propio mártir de Anglería también se refiere a la fuente que buscaba Ponce de León en sus décadas del Nuevo Mundo. Lo cierto es que el 3 de marzo de 1513, Ponce de León partió en busca de su sueño y, coincidiendo con la celebración del Día de la Pascua Florida del Señor, divisó por primera vez las tierras que bautizaría en conmemoración de dicha fecha. Y en la Florida encontraron la isla de Bimini, pero no hallaron resto alguno de la fuente de la juventud. Y el único vestigio de agua que nos quedó en aquella búsqueda infructuosa la encontramos en un río bautizado por Lucas Vázquez de Ayllón en 1523, al que llamó Jordán, en memoria del río bíblico que daba la vida y que continuó representándose en mapas posteriores. Y a esta América es a la que llega nuestro protagonista unos años más tarde, la América de 1562, que Felipe II encargó a los oficiales de la Casa de la Contratación, y camino de San Agustín nos encontraríamos con la Florida de 1562. Lo cierto es que a la frustrada búsqueda de la fuente de la juventud, de la que ya hemos hablado, se añadió la certeza de la ausencia de oro y de metales preciosos en aquellas tierras. Es decir, hemos pasado del mito a la cruel realidad. No tenemos ni fuente ni oro. Y la corona no estaba dispuesta a emplear más esfuerzos, ni humanos ni materiales, en aquellos territorios. El sueño de la Florida comenzaba, pues, a convertirse en una pesadilla. Fue la amenaza de Jean Ribault en 1562, que pretendía crear un establecimiento de hugonotes en la Florida, el que vino a despertar a la corona de su sueño, consciente del peligro que podía representar un asentamiento francés de carácter permanente en las costas americanas. Y así Felipe II, en marzo de 1565, con Pedro Menéndez de Avilés, bueno, pues capitula una expedición a aquellos territorios con el objetivo de colonizar aquellas tierras. En septiembre de 1565, Pedro Menéndez de Avilés toma posesión de las mismas en nombre del rey de España, y a partir de ese momento comenzará una frenética actividad que en poco tiempo le permitirá colonizar aquel territorio, consolidando la presencia de otros dos asentamientos en la costa oriental, San Mateo y Santa Elena.
más al norte, que se convirtió en capital en 1566, distinción que mantuvo hasta 1570, en la que pasó a San Agustín. Asimismo, establece 7 fortines a lo largo de esta costa, desde Cabo Cañaveral hacia el norte hasta las cercanías de San Agustín y San Mateo, y organiza, mediante la publicación de las correspondientes ordenanzas, la vida militar, civil y religiosa en aquellos asentamientos. La ciudad de San Agustín fue la primera de carácter permanente. Su naturaleza, eminentemente militar y la privilegiada situación estratégica permitieron que controlara el comercio y la navegación en el Canal de las Bahamas. El presidio o acuartelamiento militar, junto con la misión y el pueblo civil, formaban el conjunto de elementos de asentamiento con el que se estructuraba el avance colonial español. Y es que la fundación de ciudades fue un proceso sistematizado y regulado por las leyes de Indias. En 1573, las ordenanzas de poblaciones de Felipe II enumeran las características necesarias para la fundación de una ciudad: el suelo, el clima, la presencia de agua, la accesibilidad y la seguridad del puerto. Sin embargo, al tratarse esta de una ciudad anterior a esta normativa, el crecimiento de San Agustín no siguió la estructura dictada en ellas, y su trama urbana es más irregular que otras, conservando en la actualidad gran parte del trazado original y de la arquitectura española de los siglos XVII y XVIII. Lo cierto es que la presencia española en esta ciudad ha permitido contar con cartografía española de la Florida y especialmente regional y urbana de San Agustín hasta el momento de su abandono. Prueba de ello son los mapas que vamos a ver a continuación, con los que ya finalizo mi intervención y que nos permitirán pasear por las calles del San Agustín histórico. Este que vemos ahora, por ejemplo, es un plano del pueblo, fuente y caño de San Agustín de la Florida de 1593, y en el recuadro se aprecia el fuerte del poblado de la misión Nombre de Dios, en la que habitaban los indios, donde en 1620 se construyó la capilla Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto. A continuación, vamos a ver 3 planos en los que vamos a poder seguir la evolución durante 17 años de la construcción del fuerte de San Agustín. Este primero, de Hernando de Mestas, de 1576, muy decorado y colorido. Este otro de 1580, igual que el anterior, pero más esquemático, menos artístico, pero con interesantes anotaciones en los márgenes que informan de las calidades de los materiales, de las medidas, etcétera, etcétera. Y este tercero, que, como dice la leyenda, todo es de madera y está apuntalado y está plantado en el puerto del que va trazado para la obra nueva, y en el que podemos ver el diseño y cómo evolucionan esas obras. Este otro mapa, de 1745, presenta a la Florida con una extensa leyenda con la historia de sus ciudades. Presenta también las posesiones francesas y españolas durante el siglo XVIII en la Florida. Este otro es un plano del presidio de San Agustín de la Florida de Juan José Eligio de la Fuente de 1769, que, como vemos, está firmado, rubricado y fechado en La Habana. Otro más del presidio de San Agustín y de sus contornos. Pero si hay un mapa especialmente llamativo de San Agustín, es sin duda el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Se trata del plano de la fuerza, baluartes y línea de la plaza de San Agustín de la Florida, con su parroquial mayor, convento e iglesia de San Francisco, casas y solares de los vecinos. Como pueden ver, los títulos no eran precisamente cortos y lo contaban absolutamente todo. Está realizado en San Agustín de la Florida el 22 de enero de 1764 por Juan José Eligio de la Puente. Y bueno, pues este mapa incluye una minuciosa leyenda explicativa sobre la situación de los principales edificios públicos y casas de vecinos, con el nombre de los vecinos, diferenciadas según los materiales de construcción, en tablas, piedra, ripios, paredes, casas solares, repartidos en manzanas que van desde la A hasta la Z. Aquí vemos un detalle del fuerte de San Marcos, de cal y canto a prueba de bombas, como dice el mismo plano, así como el muelle de descarga junto a dicho fuerte con el número 15. Estas son algunas de las puertas y baluartes de la muralla. Con el número 2 aparece la de la Leche, que toma ese nombre de, pues era la salida de la ciudad que llevaba a la capilla de Nuestra Señora de la Leche y Buen Parto que antes nombraba. Aquí vemos la iglesia y el convento de San Francisco. Y en la plaza abierta y manzanas aledañas, pues nos encontramos con la casa de los obispos, la casa de piedra que alberga el hospital, el solar de los herederos de Ponce de León, la casa de piedra, que servía de cuerpo de guardia principal, y por último, Juan José Eligio de la Puente, el cartógrafo autor del mapa, que como vemos con su firma autógrafa también contaba con su propia casa de piedra en San Agustín. Bien, pues esta imagen nos sitúa en el mundo en el que murió Menéndez de Avilés, un mapa de Ortelius aproximadamente de 1574, en el que, si nos fijamos, todavía quedan reminiscencias
de aquellos mitos medievales con los que comenzaba mi intervención. En la lejana Florida, San Agustín es el único testimonio de la colonia fundada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés, pero sigue siendo el municipio de ocupación continua más antiguo de los Estados Unidos. Poco imaginaba Juan Ponce de León al descubrir aquellas tierras y bautizarlas, o el propio Pedro Menéndez de Avilés al fundar las primeras ciudades que ofrecerían tanta resistencia a su colonización. Sin embargo, los españoles lograron mantenerse y consolidarse en la Florida hasta tal punto que hoy podemos afirmar que la bandera española es la que durante más tiempo ha permanecido ondeando al viento en aquellas tierras. Buenas tardes y muchas gracias por la atención. A continuación, don José Ramón Vallespín, capitán de navío, va a hablar de la carrera de Indias. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Es un honor estar hablando aquí y entramos directamente en la cuestión. El título, La carrera de Indias, no es ni micromachismo ni nada, es sencillamente que vamos a hablar del sistema de galeones, básicamente es lo que se conoce, que es en lo que trabajó, es una de las etapas importantes de la vida de Pedro Menéndez de Avilés. Está un poco mezclada, ya lo hemos visto en la conferencia del capitán de navío de Marcelino. A él le tocó encargarse de las flotas, pues en el sentido que se hacía entonces. Unos años le tocaba a uno y otros años le tocaba a otro. Bien, todo empezó el sistema de flotas. Voy a hacer una explicación del sistema de flotas primero, de las razones, y después hablaré un poquito de su labor, la labor importante. Bueno, todo empezó con el descubrimiento de América. Tienen la carta de Juan de la Cosa, que es sencillamente el primer testimonio gráfico del descubrimiento. Y esta imagen nos sitúa con el Viejo Mundo y con el Nuevo Mundo. El descubrimiento provocó la necesidad de mantener un sistema de comercio, vamos, no la necesidad, sino la oportunidad de mantener un sistema de comercio, y a partir de aquí empezó a producirse un continuo tráfico mercante, tanto desde España para América como del Nuevo Mundo, como de vuelta. Curiosamente, casi se producía más traslado de material desde el Viejo Mundo al Nuevo Mundo. Tenemos la idea contraria de que las flotas eran para traer las riquezas de América, pero en realidad América hubo que construirla, hubo que levantarla, hubo que levantar las ciudades y muchas cosas más, y hubo que llevar muchísimos materiales al otro lado. El sistema de flotas se basaba en la realidad geográfica. Aquí tienen ustedes muy esquemáticamente los vientos reinantes, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur del Océano Atlántico, y eso fue lo que marcó el diseño del sistema de flotas. No solo había los vientos, sino que... sino que además, aparte de las flechas que representan los vientos, los círculos representan las corrientes. Esto creó unos sistemas oceánicos de transporte natural que, aprovechando la fuerza de la vela, permitía una conexión constante, fácil, relativamente fácil, pero que obligaba a seguir unas rutas determinadas. Por eso, esta es la ruta que seguían las flotas castellanas para el Nuevo Mundo y vuelta. Había que ir por el sur, bajando a Canarias primero, y después llegar al Caribe por el sur, entrar por las Antillas Menores, meterse hacia donde hubiera que ir y volver por el Canal de Bahamas y por las Azores, como ya se ha mencionado. No tiene mucho que ver, pero creo que vale la pena decirlo. Los portugueses seguían el mismo imperativo físico, y por eso cuando iban a la India no iban costeando. Quizá lo hicieron alguna vez, pero es una ruta antinatural. Cuando ellos establecen su propia ruta para llegar a las Indias, pues primero bajan y se acercan a Brasil, y ya después tiran hacia el este en demanda del Cabo de Buena Esperanza. Y cuando vuelven, siempre vuelven más costeando, no tanto, se ahorraban el Golfo de Guinea, pero cuando llegaban a Cabo Verde se separaban para subir hasta Azores, pero no porque tuvieran que
esconderse ni no esconderse, ni los castellanos, ni Juan Sebastián Elcano cuando volvió, no era por ninguna cuestión táctica, era por un imperativo físico. Había que evitar los vientos contrarios, los alisios que bajan de la península a Canarias, y había que buscar los vientos de vuelta. Bien, aquí tenemos entonces, en definitiva, la ruta maestra de las flotas de Indias, de la carrera de Indias, y ahora es el momento de hablar de Sevilla. Sencillamente es el centro neurálgico de la carrera de Indias. En Sevilla se instala la Casa de Contratación en 1503 y es la que regula con muchísimo detalle todo el comercio con Indias. Esto hay diversas cuestiones que hacer acerca de si era un monopolio, de si había más libertad. De hecho, esa fue un poco la pelea que hubo durante el diseño de lo que fue el establecimiento del sistema, porque, lógicamente, los dueños de los barcos mercantes, que hacían comercio por su cuenta, los particulares, preferían navegar, si es por ellos, preferían navegar cuando a ellos les convenía y en el momento que les convenía, con los barcos que en ese momento podían armar para llevar la carga que fuera o para volver. Pero esa necesidad o esa intención de hacer un monopolio, controlarlo y obtener los beneficios por parte del Estado, entonces la monarquía del Reino de Castilla, pues hacía que era necesario, primero, regularlo, y segundo, que cuando se navega, la navegación es siempre azarosa, ya solo por las condiciones meteorológicas. Cualquier viaje por mar pues es peligroso, cualquier viaje es peligroso, pero por mar pues aún más. Y si a esto le añadimos los peligros del deseo de los que no habían descubierto el Nuevo Mundo y querían beneficiarse de él, estamos hablando de Inglaterra, Francia, Holanda, ya fuera con guerra, como se ha introducido ya, o fuera por deseo de los particulares de hacerse rico por las buenas, pues había que defender los barcos. Esto hace que, al principio, en los primeros años de la carrera de Indias, hasta más o menos hasta el año 20, 30, 40, 1500, los barcos suelen ir sueltos, suelen navegar en pequeños grupos, quizá 2, 3 o incluso sueltos, pero ya la corona y los peligros obligan a adoptar una medida más conservadora, que es la del convoy. El convoy ha estado presente en la historia de la navegación, pues siempre, no solo en tiempo de guerra, sobre todo, sino incluso en tiempo de paz. Por eso la Guardia Civil va en pareja, es un poco ese mismo principio, ¿no? Siempre ir con alguien que te pueda ayudar en caso de necesidad. La Casa de Contratación, como he dicho, instalada en Sevilla, no solo el hecho de que existía y que controlaba es un factor a tener en cuenta a la hora de pensar en cómo se desarrolló la carrera de Indias y cómo se desarrolla la vida de Pedro Menéndez de Avilés. Ya se ha mencionado que en los primeros años de la Casa de Contratación, entre las muchas tareas que fue poco a poco asumiendo la Casa de Contratación, estaba la de designar a los capitanes de los barcos, o por lo menos aprobar su nombramiento, y sobre todo designar, conforme se fueron haciendo flotas, designar a quién era el capitán general de aquella flota. En este momento quizá vale la pena hacer una diferenciación entre lo que era la flota y lo que era la armada. La flota sustancialmente era un conjunto de barcos mercantes. Y la armada era sustancialmente un conjunto o un barco de guerra. Los primeros estaban diseñados para la carga y los segundos estaban diseñados para el combate. Pero había una zona intermedia que era la de los barcos mercantes armados y también los barcos dedicados al combate, que también llevaban carga, ya fuera pues porque el capitán del barco quería hacer su propio negocio o porque traía a lo mejor los caudales del rey, por ejemplo. Todo eso hace que haya una especie de solape entre lo que era la flota y lo que era la armada, y esto viene a cuenta de que en la mayor parte de los nombramientos que tuvo Pedro Menéndez de Avilés, él fue general de la flota, capitán general de la flota, es decir, eran flotas más mercantes que otra cosa. En algunos casos iban acompañados de algún barco de armada y entonces es cuando el título estaba combinado. Era capitán general de la flota y armada de Indias. Todo eso varió muchísimo y dependía mucho de las circunstancias. Hecha esta salvedad, entramos ya directamente a señalar cómo era el sistema ya en detalle. Al principio, cuando empieza el tráfico, ya he dicho que las flotas, según la ruta que explicaba antes, llegaban a las Antillas, y cuando llegaban a las Antillas, a la puerta del Caribe, se dividían. Había una flota que bajaba hacia tierra firme, entraba en Santa Marta, en Cartagena, en Nombre de Dios. Allí conectaba con el tráfico que venía de Perú, de Perú,
Y luego había otra flota que se dirigía a Nueva España, pasando por las Antillas, por Santo Domingo, etcétera, etcétera. Esto no es exacto, este es un resumen. Allí esta flota de Nueva España también hacía una cosa parecida como la de Tierra Firme, que enlazaba con posteriormente con el galeón de Manila, y esto era un poco el corazón del tráfico. A la vuelta, cuando tenían que volver, se reunían en La Habana las dos flotas, se reunían con los barcos de armada si los había, y entonces juntos regresaban por el camino que ya hemos dicho antes, pasando por Azores. ¿Qué hicieron los piratas? Los piratas, los corsarios que hemos hablado, cuando se van centrando en el comercio y quieren asaltarlo tanto, como ya he dicho, de forma individual o más en conjunto, pues empezaron concentrándose directamente en el río Guadalquivir a la espera de la salida de los barcos que, como ya he dicho, ya iban cargados o a su regreso. Pero conforme se van tomando medidas de defensa, se van alejando para atacar zonas más vulnerables, como las Canarias o las Azores. Y ya por fin los piratas aprenden a llegar. Al principio no sabían ni siquiera llegar al Nuevo Mundo, porque hay que recordar que todas estas rutas se trataban de mantener en secreto. Todo el conocimiento de esta navegación se trataba de mantener en secreto, pero claro, inevitablemente los piratas, los corsarios, los barcos de gran enemigos acabaron por aprender el camino y ya por fin se centran a atacar en el Caribe. Y básicamente, esta división de flotas y estas zonas de peligro eran las que se fue adquiriendo conocimiento para diseñarlas, y esto es básicamente en lo que tuvo un papel muy importante Pedro Menéndez de Avilés, porque cuando se le nombra general de la primera, cuando se le da el primer nombramiento de capitán general de una flota de Indias, él ya es un marino experimentado, como ya se ha explicado, y él era un hombre inquieto, era un hombre bastante racional, bastante pensador, y entonces él enseguida empieza a hacer lo que hacen otros, presentar memoriales, que era la manera intelectual de colaborar, además de hacer su trabajo como general, para mostrar soluciones, mejoras, etc. Este sistema que he explicado se fue cuajando poco a poco con la intervención de muchos marinos, uno de ellos Pedro Menéndez de Avilés. Se le nombra capitán general de la primera flota en 1554, no puede salir porque tiene otras de las obligaciones que ya se han explicado, tiene que ir a Inglaterra, etcétera, etcétera. Después vuelve a mandar un par de flotas en el 55 y en el 56, no está muy claro porque lo detienen acusado de contrabando, ahí empiezan sus problemas con la casa de contratación, es detenido, acusado de contrabando, tiene sus dificultades para salir libre, cuenta con el apoyo de Felipe II, que lo aprecia muchísimo, sobre todo a partir del momento que ya se convierte en el monarca, le da mucha protección a Pedro Menéndez de Avilés. La razón ya se ha explicado con sus servicios anteriores, y cuando en 1556 ya Pedro Menéndez de Avilés, aparte del memorial que ya se ha hablado, presenta un memorial específico para proponer un sistema como el que acabo de explicar. Ya lo he dicho al principio, pero bueno, él fue uno de los oficiales que contribuyó más a que este sistema fuera el que la casa de contratación acaba por hacer, digamos, reglamento. Y básicamente se terminó explicando que no solo le detuvieron en su primer viaje acusado de contrabando, sino que también en la última campaña que hace, dependiendo de los cronistas, hace 6 o 7 viajes a las Indias como capitán general de la flota. En el último viaje, también a la vuelta, él era muy hábil, conocía muy bien todas las trampas del oficio, él las denuncia en su memorial, todos los negocios sucios que hacían muchos capitanes, los problemas de que la gente embarcaba para quedarse en Indias, entonces los barcos volvían sin dotación, los barcos se compraban ya en un estado que no era demasiado bueno, porque ya contaban con que la broma los iba a atacar cuando llegaran a las Indias, entonces los iban a dejar allí, entonces había muchos barcos que iban en malas condiciones. Todo este negocio él lo aprendió desde el principio y lo denunció muy claramente, pero se ve que él conocía tan bien el negocio que también pues se ve que o bien pecaba de algunos de esos errores, o se le acusaba por rencillas, por lo que fuera. Tuvo muchos problemas con la justicia, y en su último viaje, de hecho, acabó preso 20 meses, y de ese proceso, otra vez con la ayuda de Felipe II, salió libre ya para encargarse de la Florida como adelantado. Y este es el resumen de la labor de Pedro Menéndez de Avilés como general de Indias. Muchas gracias.
A continuación, la licenciada en Historia, Madalena de Pazis, nos va a hablar de conflictos religiosos en Europa, los hugonotes. Si sale la imagen mejor, ¿no? Vale. ¿Sí? Buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento, de alegría y de satisfacción. Agradecimiento por haber contado conmigo en una actividad tan interesante como es esta, este año celebrando el centenario de Pedro Menéndez de Avilés, una actividad que era de justicia para este magnífico marino, por lo tanto para mí también es una gran alegría. Hace la friolera de 40 años que conocí a este marino en el Archivo General de Indias y en la Real Academia de la Historia. Pude escribir mi primer libro sobre la Armada de 1574. Tuve además el honor de recibir el Premio Virgen del Carmen que otorga anualmente la Marina Española y por lo tanto es una satisfacción, como digo, y una alegría. Satisfacción y alegría que se unen también por compartir cartel, si me permiten ese símil taurino, con los profesionales que me acompañan en la mesa y que además no son solo colaboradores asiduos, sino además amigos, nos hemos hecho muy amigos. El tema que yo abordo es un tema distinto. Yo les invito a que hagan un viaje conmigo a la Europa de finales del siglo XV y que vean cuáles son o cuáles son las circunstancias en las que se encuentra la religión católica en ese momento y qué distintas confesiones religiosas van a ir apareciendo, todas ellas partiendo de una misma raíz, que es la raíz cristiana. Lo que tienen en pantalla es simplemente los estados europeos en el siglo XV. Un poco más adelante nos vamos a encontrar con una Europa ya mejor configurada gracias a todas las posesiones que Carlos V como rey de España y emperador de Alemania logra conseguir para los territorios hispánicos. Y esta tercera imagen ya la tienen por colores, en donde aparecen en rosa los que van a ser luteranos, en azul los anglicanos, los llamados calvinistas en verde y los católicos en el resto de Alemania y parte de Europa. Lo iremos viendo. Antes de hablar de Lutero, que es el primero al que yo llamo el origen de la quiebra católica, me gustaría explicarles cuál es la situación en la que se encuentra Europa en esos momentos y especialmente desde el punto de vista religioso. Desde finales de la Edad Media existe un clima de inquietud, una inquietud religiosa. Toda la feligresía está muy preocupada por la salvación, por el pecado, por cómo salvarse, cuál es el significado de esas buenas obras que se pueden hacer para alcanzar tal salvación. La Iglesia no daba ninguna respuesta a ella y frente a un Dios justiciero, castigador, vengativo y lejano, las nuevas corrientes ideológicas, el humanismo o el renacimiento, pues nos ofrecían un Dios bondadoso, un Dios benévolo, un Dios comprensivo, un Dios que había pretendido que el hombre fuera a su imagen y semejanza. Frente a ese Dios castigador se empezaron a multiplicar las devociones a la Virgen, a los santos, a las reliquias, a los rosarios y a las famosas compras de indulgencias. Las indulgencias eran perdones que la Iglesia ofrecía para poder comprar y así ganar la salvación, y el dinero recabado, el dinero obtenido, se utilizaba para construir la cúpula de San Pedro. La religiosidad popular también estaba muy en el borde de la superstición. Se acudía a los aquelarres, a la brujería, a la magia, a la nigromancia, es decir, a predecir el futuro buscando siempre la invocación a los muertos. Y fue corriente el recurso también a las lecturas piadosas, a las peregrinaciones, a Roma, a Santiago, a Jerusalén, con profusión de sermones, de libros piadosos, lecturas de hagiografías de Santa Ana, San José, etcétera, etcétera. De finales del XV es una corriente que se llama la devotio moderna, que lo que está buscando desde el primer momento es una íntima comunicación con Dios. Los intermediarios parece que sobran, esa es la corriente que se está empezando a cuajar y a definir. Y aunque la Iglesia Católica empieza a resquebrajarse en sus cimientos,
trata de hacer tímidos intentos de reforma, lucha contra los herejías, contra los valdenses, contra los albigenses, busca también la construcción o la creación de nuevas órdenes religiosas como los paules, las ursulinas o los jesuitas. Y, como digo, nace, sobre todo en Holanda, en los Países Bajos, esa corriente que busca una comunicación más directa con Dios. El papado es consciente de la situación que está viviendo, pero tiene mala fama, es nepótico, es inmoral, es excesivamente rico. El alto clero secular y los párrocos y el clero regular están muy en decadencia con sus costumbres, están alejados del primitivo origen para el que se creó cada una de las órdenes religiosas que están apareciendo, y aunque hay algunos intentos de reformar desde el Concilio de Letrán del año 1511, esto no es suficiente. Bien, hacia 1510 podemos decir que Europa estaba plenamente en una efervescencia religiosa con aspiraciones a una religión mucho más sencilla, mucho más comprensible y sobre todo que diera soluciones satisfactorias a esa feligresía que empezaba a no creer en los representantes de la Iglesia. En consecuencia aparece este personaje que tienen ustedes en la pantalla. No es un monje, es un fraile agustino, se llama Martín Lutero y sus seguidores van a recibir el nombre de luteranos. Suele haber confusión porque a los luteranos los llaman protestantes y se suele utilizar la palabra protestantes para incluir a todos aquellos que están fuera de la ortodoxia católica, y quiero precisar esto. Protestantes son solo los luteranos, porque en un momento determinado, cuando Carlos V los convoca a una dieta y les pretende hacer rectificar de las ideas que están llevando a cabo, protestan, se marchan de la dieta, de esa reunión de cortes, y por lo tanto a partir de ese momento se les llama protestantes. Pero no debemos confundir la palabra protestante con el resto de las otras confesiones religiosas, ¿no? Bien, él es un hijo de un minero, no es que sea hijo de un minero, es hijo del propietario de una mina, que no es lo mismo. Estudia en un oratorio de los Hermanos de la Vida en Común, muy pronto se hace fraile agustino, y hay una leyenda que dice que yendo para su casa pues hay una tormenta, se le cae un rayo encima, el rayo de Stottenheim, y dice que a partir de entonces él decide creer, pero una creencia mucho más en consonancia con lo contenido en las Sagradas Escrituras y no tanto lo que le van contando los miembros de la Iglesia, ¿no? Por su brillantez lo mandan a Wittenberg, enseguida se hace doctor en teología y escribe, 1517 es el punto de partida, sus 95 tesis. Con esas tesis da un vuelco a la Iglesia Católica porque no está de acuerdo con la autoridad del Papa, no está de acuerdo con las buenas obras no sirven de nada para poderse salvar. Él cree en la justificación por la fe y por lo tanto se da cuenta de que el hombre es completamente nulo frente a Dios y en consecuencia pues lo importante para él es encomendarse a la voluntad divina, porque nada de lo que haga el hombre puede afectar a su propia salvación. La teoría él la recoge en la carta primera de San Pablo a los romanos: Dios no juzga, y cito textualmente, a los hombres por sus obras buenas o malas, porque desde el pecado original el hombre está contaminado y siempre tiende al pecado. No admite la intermediación de la Iglesia, cree solo dos sacramentos, en dos: el bautismo, cuando el niño crea que merece, no cuando es pequeño, sino cuando él cree que debe bautizarse, y el segundo sacramento es el sacramento de la Eucaristía, pero en una variante bastante significativa de la que defiende la Iglesia Católica, lo que él llama la consustanciación. El cuerpo y la sangre de Cristo no se transforman en el pan y el vino, lo he dicho al revés, pero ustedes me han entendido, mientras que para él el oficio de la misa se hizo solo una vez y eso simplemente es un recordatorio. A partir de entonces él es partidario de la supremacía del poder civil sobre el poder religioso, y el verdadero pistoletazo de salida, además de 1517, se confirma en la llamada Confesio de Augsburgo en el año 1530, donde Carlos V ya no tiene más remedio que aceptar que hay una nueva confesión religiosa. De hecho, varios años más tarde, en 1555, un poco años antes de morir Carlos V, tiene que admitir una frase en la Paz de Augsburgo de 1555 que llama o que titula cuius regio eius religio. Cada religión, cada príncipe va a poder elegir en su territorio la religión que mejor le convenga. A partir de entonces habrá principados luteranos y principados que sean católicos. El siguiente en entrar en escena es el mundo anglicano. Anglicano o iglesia anglicana es iglesia inglesa.
Aquí tenemos a sus principales representantes, a un Enrique VIII que se separa de su mujer, Catalina de Aragón, que era una hija de los reyes católicos. Fruto de ese matrimonio será María Tudor, que a su vez será la segunda mujer de Felipe II, y Enrique VIII, con esa separación, produce un cisma y, en consecuencia de producir este cisma, decide convertirse él en el jefe de la Iglesia inglesa. Una aclaración: es el único personaje de todos los reformadores que no lo es. Es decir, él es un hombre de Estado, él es un religioso, un rey. Los demás van a ser reformadores religiosos. Cuando muere Enrique VIII, el cisma, la separación, él es excomulgado. Curiosamente, él había sido muy crítico con Lutero. A él el Papa le dio el título de Defensor Fidei, defensor de la fe, y en consecuencia actúa y por lo tanto se separa, haciendo así la Iglesia inglesa. Su sucesor, Eduardo VI, es un niño muy pequeño, 6 años, está en manos de los consejos privado, de Hacienda y el otro. Bueno, y Eduardo VI no hace nada más que tener una clara tendencia hacia el calvinismo que veremos ahora mismo. Y quien sucede al trono es María Tudor. María Tudor, al estar casada con Felipe II, lo que hace es provocar una revuelta, de vuelta de nuevo al catolicismo. La famosa frase Bloody Mary, la María la Sangrienta, se debe a la violencia con la que ella y su marido, Felipe II, determinaron esa vuelta al catolicismo, aunque su sucesora, Isabel I, volvería de nuevo a la Iglesia inglesa y con ello a la anglicana, convirtiéndose ella en la jefa de la religión y, en consecuencia, también la excomunión y la separación definitiva de la Iglesia católica. Y los otros dos que tenemos a continuación, los dos otros grandes reformadores, son, los he puesto mal, es Ulrico Zuinglio, es un capellán de las tropas suizas en las guerras de Italia. No conoce a Lutero, no lee sus escritos, pero que es un hombre que tampoco cree en las buenas obras, tampoco admite la transustanciación, es decir, sigue afirmando la consustanciación, y deja entrever algo que después recogerá muy bien Calvino en Suiza, que es la predestinación. Juan Calvino es un personaje muy, muy particular. Los sucesores se les llama calvinistas, o reciben también en la zona de Francia de hugonotes. La palabra hugonote significa o proviene de la palabra Eingenossen, que significaría confederado, las mismas confederaciones o confederados que se habían establecido en los distintos cantones suizos al morir Zuinglio, porque entonces se separan los cantones y hay católicos por un lado y zuinglianos por otro. Y en el caso de Calvino, pues lo que establece es una jerarquía muy, muy rígida, muy absoluta, con un claro predominio de las cuestiones religiosas por encima de las políticas. Establece unos ministerios con un catecismo enormemente duro y complicado, y se les llama también con el nombre de hugonotes porque dicen que los calvinistas se reunían debajo, en la zona de Tours, debajo de un puente donde se supone que aparecía un antiguo rey francés llamado San Hugo, de ahí el nombre de hugonotes. Bien, pues estos hugonotes son los que van a huir muchas de las veces a Holanda, a América y a otras tierras por lo que ocurre en Inglaterra, en las guerras de religión. Yo no voy a hablar de Pedro Menéndez de Avilés y de su enfrentamiento con los hugonotes, ya lo han dicho aquí los que me han precedido en el uso de la palabra, pero sí me parece significativo que la Iglesia trata de reaccionar ante todos estos conflictos religiosos. Y lo que hace Carlos V es poner en marcha el Concilio de Trento. Un Concilio de Trento que dura muchos años, de 1545 a 1563, que en ese concilio, si se estaba cuestionando la autoridad del Papa, esa figura sale realmente reforzada con la ayuda de los jesuitas, que incorporan el cuarto voto de obediencia al Papa, y que en ese Concilio de Trento son 3 papas distintos que se van interrumpiendo por las guerras que Inglaterra tiene con España y con Francia, y que finalmente los hugonotes van a tener un serio problema en Francia. En Francia, la segunda mitad del siglo XVI, aparece lo que se llaman las guerras de religión francesas. Son 8 guerras violentas, sangrientas, virulentas, en donde católicos y calvinistas están decidiendo el juego y el futuro de ese reinado. Por eso,
Jean Ribault y otros corsarios oficiales y hugonotes marchan a la Florida buscando el enfrentamiento y el enfrentamiento y sobre todo la disputa que España tiene en esos momentos en los territorios de la Florida. No sé si les he podido aclarar todo esto porque ha sido muy deprisa, pero les agradezco mucho la atención. Gracias. A continuación, el capitán de navío José María Madueño Galán nos hablará de Pedro Menéndez de Avilés como adelantado de la Florida. Muchas gracias a todos por su presencia. Los hugonotes franceses planearon colonizar la Florida. Como España no lo había hecho, ellos pretendieron suplantarla. Por Real Cédula de 20 de marzo de 1565, Felipe II nombra a Menéndez adelantado de la Florida. Entre las órdenes que el rey le dio están expulsar a los calvinistas de allí, conquistar y colonizar aquellas tierras, explorar la costa hacia el norte en busca de un paso que comunicase los océanos Atlántico y Pacífico y llevar misioneros para evangelizar a los nativos. Enseguida se puso a la tarea de preparar una gran flota en los puertos de Cádiz, Gijón, Avilés y Santander. En plena tarea, el embajador en Francia le avisó de que el capitán Jean Ribault había salido de La Rochelle hacia Florida con 3 buques de gran porte y 600 piratas. Él salió el 28 de julio de 1565 de Cádiz. La escuadra constaba de 26 barcos y 2.646 personas. En mitad del Atlántico, la flota fue sorprendida por un temporal que la dispersó. La capitana, el galeón San Pelayo y un patache consiguieron alcanzar Puerto Rico, aunque en precarias condiciones. Días después llegaron a la isla otros 5 buques en parecido estado. Aquí Menéndez reparó sus naves, dirigiéndose inmediatamente a la Florida. El 28 de agosto de 1565 alcanzaron sus costas a la altura del Cabo Cañaveral y, por información de los indios, navegó hacia el norte costeando y descubrió a 8 leguas un puerto natural bueno, que bautizaron con el nombre de San Agustín, en honor del santo del día que avistaron tierra de Florida y patrón de Avilés. Siguieron y avistaron el 4 de septiembre 4 galeones grandes franceses fondeados en la desembocadura del río San Juan. A unos 100 metros de allí, río arriba, habían construido un fuerte, Fort Caroline, donde estaban fondeados otros 7 barcos hugonotes menores. Los franceses, cuando vieron que los españoles iniciaban el abordaje, cortaron los cables de fondeo y huyeron a alta mar. Toda la noche les persiguió el asturiano sin lograr alcanzarles, regresando a San Agustín. A las pocas horas llegaron los franceses y merodearon en torno al puerto sin atreverse a atacar, hasta que un temporal de los tan frecuentes en la zona obligó a Ribault a alejarse de San Agustín hacia el sur en busca de resguardo, dándoles a los españoles la oportunidad de atacar la base pirata, pues no podrían regresar por el temporal. El día 16 se puso en marcha al frente de 500 soldados. Al amanecer del 5.º día, una avanzadilla descubre el fuerte y consigue liquidar a los centinelas. Penetra en el recinto. El alcalde, René de Laudonnière, y 60 hugonotes consiguieron escapar a la selva. Los demás, unos 142, fueron degollados, salvándose únicamente unos 70 en total. El fuerte conquistado, que los españoles bautizaron como Fuerte San Mateo, se encontraron gran cantidad de armas y municiones y, sobre todo, gran abundancia de víveres y ropa que tanto necesitaban los expedicionarios españoles. Temiendo que en su ausencia el grueso de la fuerza de Ribault atacase San Agustín, Menéndez, dejando en el Fuerte San Mateo al capitán Gonzalo de Villarroel con 300 soldados, emprendió el regreso a la recién fundada colonia. En el regreso tardó solo 3 días. El 28 de septiembre, el avilesino con 40 hombres salió a comprobar la información dada por los nativos
de que varios centenares de franceses habían naufragado al sur de San Agustín, hallando al otro lado de un brazo de mar a 200 piratas de la flota de Ribol que se rindieron. Recordando las tropelías que habían cometido contra ciudades, barcos y pasajeros españoles, el adelantado ordenó degollar allí mismo a los prisioneros. Solo se salvaron 8, que confesaron ser católicos. El 10 de octubre, otro grupo de indios informó de la presencia de gran número de piratas. Pensando que quizás se tratase del mismo Ribol con el resto de sus hombres, Menéndez se dirigió de nuevo a aquel lugar, pero esta vez con 150 soldados. Efectivamente era el jefe pirata con 350 piratas que pretendían convencer al asturiano para que les dejase pasar libremente, ofreciéndole más de 2.000 ducados. Pero todo fue en vano. 150 franceses con Ribol a la cabeza decidieron rendirse, aunque no ignoraban que Menéndez había dado orden de matar al anterior grupo de hugonotes, pues él mismo se lo dijo. En cambio, otros 150 franceses rechazaron la idea, prefiriendo internarse en los bosques, donde fueron cazados. El adelantado ordenó ejecutar a los prisioneros. Solo se salvaron la vida los pífanos, tambores, trompetas y 4 que dijeron ser católicos, en total 16. Los demás fueron degollados. Los métodos empleados por el avilesino, tachados de crueles por muchos, hay que enjuiciarlos dentro de la época que les había tocado vivir. Unas semanas después, otros nativos dieron cuenta a los españoles de que no lejos de Cabo Cañaveral se encontraba otro grupo de franceses que construía un buque y un fuerte. El adelantado con 150 soldados se dirigió al lugar y por mar le seguían 3 navíos con 100 hombres, municiones y provisiones para 40 días. Al avistar a los enemigos, estos huyeron a los bosques inmediatos. Envió tras ellos a un trompeta francés con la promesa de que si se rendían se les respetaría la vida y los trataría como españoles. 150 así lo hicieron, pero 20 se negaron, internándose en la selva y muriendo a mano de los indios. Tras quemar el fuerte y el navío, los españoles iniciaron una exploración hacia el sur. El 4 de noviembre llegaron a la aldea india de Ais, actualmente la ciudad de Vero Beach, siendo recibidos amistosamente por el cacique de la zona. Como la falta de víveres apremiaba, decidió ir personalmente a Cuba a buscar víveres, pero el gobernador García Osorio, envidioso de sus éxitos, le negó la ayuda que le pedía. Al poco tiempo llegó un emisario real comunicando al adelantado que los franceses preparaban una gran armada para conquistar las islas del Caribe. Para contrarrestar tal fuerza, el rey le enviaba una flota de 17 buques y 1.500 hombres, al mando del general Sancho de Arciniega. El 10 de febrero de 1566, Menéndez, al frente de una pequeña flotilla, salió de La Habana en demanda de la costa occidental de Florida, fondeando cerca de un pueblo de los indios calusas. Según sus informes, había algunos náufragos españoles, prisioneros de los nativos. El cacique del lugar, Carlos, acogió pacíficamente al jefe español, quien con sus regalos y buenas maneras consiguió que aquél liberase a los náufragos. Luego el adelantado se dirigió a San Agustín, encontrándose a la población de la colonia alterada. En su ausencia, los soldados y colonos se habían amotinado. Menéndez logró atajar la sublevación, permitiendo a los descontentos, unos 100, trasladarse a Santo Domingo. Más tarde se dirigió al actual estado de Georgia, con 3 barcos y 150 hombres. Exploró las costas de Georgia y la zona meridional de Carolina del Sur, visitando las tribus indias de la zona, tratando con afabilidad a sus miembros. Reconcilió viejos enemigos, como los caciques de Gaule y Orista. Edificaron en el territorio Orista, Punta Elena, Carolina del Sur, un fuerte de madera, dejando en él una guarnición de 110 soldados a las órdenes del capitán Esteban de las Alas. En su derredor creció la actual ciudad americana de Port Royal y más tarde la actual de Savannah. El abastecimiento de víveres seguía constituyendo el principal problema con que se enfrentaban los colonos de la Florida. El cacique Saturiba
Controlaba el territorio comprendido entre San Agustín y San Mateo y era gran amigo de los franceses. Se dedicó a atacar a las patrullas que se internaban en los bosques en busca de alimentos. Con este panorama se encontró Menéndez al llegar a la capital de la colonia y se trasladó a Cuba en busca de auxilio, pero de nuevo las autoridades de la isla le negaron todo tipo de ayuda. Al regreso a San Mateo se encontró que la armada de Arciniega, 17 barcos, 1.500 hombres y abundante comida, había llegado a San Agustín. La situación crítica en que se hallaba la colonia, falta de víveres, malestar de la tropa por el retraso en abonar sus pagas, etc., decidió al adelantado a volver a la península para solicitar ayuda. Llegó a su villa natal y fue recibido con vítores y agasajos. Viajó a la corte para despachar con Felipe II, que no solo le dio la ayuda pretendida, sino que también le nombró gobernador de Cuba, subsanando de golpe sus problemas de víveres. Y le llenó de honores un retrato de corte de Tiziano, miembro de la Orden de Santiago, llevar el codiciado don, las rentas del señorío de Santa Cruz de la Zarza, el derecho de imponer su testamento y una patente para un instrumento de medida de longitud. La nueva estrategia de Menéndez pregonaba la utilización de galeras de aguas poco profundas, fragatas, para patrullar las costas de las Antillas Mayores e interceptar a los corsarios de las aguas limitadas del nordeste del Caribe. El 29 de agosto de 1568 se hallaba de nuevo en San Agustín con refuerzos, sorprendiéndole la terrible noticia de que en su ausencia el corsario francés Dominique Bourgues, al frente de 280 piratas y varios centenares de guerreros de Saturiba, había atacado por sorpresa el fuerte de San Mateo, matando y ahorcando la mayoría de la guarnición española. No solo era el adelantado el que mataba. El adelantado volvió a la corte para solicitar la autoridad para hacer la guerra contra las naciones traidoras de Florida y vender los apresados como esclavos. El 10 de enero de 1574, Felipe II le nombró capitán general de la poderosa armada que se preparaba en secreto para ayudar a Luis de Requesens a sofocar la rebelión en Flandes. El 8 de septiembre de 1574 tomó posesión en Santander de la flota, que se componía de 300 velas y 20.000 hombres, pero ese mismo día enfermó gravemente, víctima de un tabardillo maligno, hoy día conocido como tifus exantemático y tratable, falleciendo el día 17 a la edad de 55 años. Pocos días antes de su muerte dejó dispuesto en su testamento que le enterrasen en la villa de Avilés, en la iglesia de San Nicolás de Bari, donde reposaban los restos de sus antepasados. El 8 de agosto de 1924 se produjo el traslado definitivo de los restos del adelantado a la antigua iglesia de San Nicolás de Bari, en un solemne acto con presencia de autoridades americanas y españolas. Fue 10 veces capitán general de armadas, sirvió durante 32 años como capitán de las armadas reales y fue uno de los más intrépidos marinos de la época. Revolucionó la construcción naval con navíos diseñados por él que acortaron notablemente los días de navegación al Nuevo Mundo. Ideó unas embarcaciones en las que se alargaba la quilla en relación con la manga, a los que dio el nombre de galeoncetes. Resultaron ser muy veleras. Cruzó el Atlántico en 20 ocasiones. Las imponentes fortificaciones de La Habana son obra suya, verdadero adelantado de la moderna estrategia naval. Su prematura desaparición quizá cortó los planes de una racionalización más objetiva de las tareas de una marina de guerra como la española, que no hay duda hubiera llevado a España a conservar su dominio marítimo más tiempo, ya que el enemigo se hubiera enfrentado a innumerables problemas. Algunos de los planes e ideas del avilesino eran la formación de poderosos grupos de escolta para la navegación procedente de las Antillas, la creación de una base avanzada en las islas Scilly, entrada oeste, orilla norte del Canal de la Mancha, para atacar a los piratas ingleses en su propio cubil, y el genial proyecto de creación y desarrollo de una verdadera Home Fleet. Se adelantó, según renombrados historiadores, a Mahan y Fisher,
en casi 300 años. Y nada más. Muchas gracias. Estaba bien calculado. A continuación, Román Álvarez González nos va a hablar del hermanamiento entre San Agustín y Avilés. Bueno, muy buenas tardes a todos, autoridades, concejala, señoras y señores. En primer lugar, dar las gracias por contar con mi persona para estas jornadas que se desarrollaron en Avilés y ahora en Madrid. Es un honor que haya un avilesino dentro de los ponentes y que ese avilesino pues, haya sido yo, pues para mí es un gran honor. Voy a hablarles de la relación entre Avilés y San Agustín de la Florida. He tenido la suerte y también el honor de ser concejal de la ciudad de Avilés desde 1999 hasta 2015, durante 16 años, y encargarme de alguna manera pues de las relaciones de Avilés con San Agustín. Además, en una época en que el alcalde, Santiago Rodríguez Vega, había retomado las relaciones en 1995. Después había habido un periodo de 4 años en donde gobernó otro partido, pero esas relaciones se mantuvieron y a partir de 1999 pues ha habido un proceso de intensificación de las relaciones de Avilés y de San Agustín. Y esto me ha permitido viajar en muchas ocasiones a San Agustín, escudriñar los archivos de la ciudad, de las hemerotecas, y hacer lo mismo en Avilés. Y eso bueno, pues ha dado como fruto la publicación de un libro, Avilés y San Agustín, 90 años de ciudades hermanas, que vio la luz en el 2015 y que sirvió como regalo de la Sister City Association, de la Asociación de Ciudades Hermanas de San Agustín, que estaba en aquel momento liderada por el que había sido alcalde de la ciudad, Len Weeks. Bueno, pues esta asociación le regaló a los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, que visitaron la ciudad en septiembre de 2015, con motivo del 450 aniversario de la fundación de San Agustín, pues le regalaron este libro, que se editó en San Agustín y se vendió íntegramente allí. Este libro también sirvió como base para un informe que se realizó con motivo de este 450 aniversario por el Hispanic Council, en donde en el apartado segundo, las relaciones España-San Agustín en el último siglo, pues está confeccionado sobre la base de este libro, como así lo cita el propio informe y como se hace constar también en la bibliografía que acompaña al mismo al final. Bueno, pues decirles que las relaciones de Avilés y de San Agustín oficialmente entre las dos ciudades comienzan en 1924, pero ya en 1919, con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Pedro Menéndez, había habido tanto en San Agustín como en Avilés una serie de movimientos coordinados para realzar y recordar la figura del ilustre marino. Hay que tener en cuenta que bueno, Avilés con San Agustín se relaciona desde el mismo momento de la creación de la ciudad, puesto que en la escuadra que citó el ponente que me ha precedido en el uso de la palabra, pues iban varios barcos, varios buques en los cuales no solamente la tripulación, sino pues, las personas de mar y guerra que iban en ellos, pues eran avilesinos en su mayor parte o asturianos. En el galeón San Pelayo, por ejemplo, pues casi todos los que iban en la guarnición eran o avilesinos
o guipuzcoanos, que eran las personas de las que Pedro Menéndez se rodeaba principalmente en las acciones que realizó en la Florida. Y después había barcos enteros como el galeón Espíritu Santo, que estaba formado por personas que eran de Cudillero, de Pravia y de Avilés, y otros más que se votaron en donde iban muchos avilesinos. Entonces la presencia, cuando se funda San Agustín, los gobernadores, las personas que allí habitaron desde los primeros momentos, pues eran avilesinos, y así se mantuvo durante todo el periodo en que la Florida perteneció a España, quitando ese pequeño lapsus de tiempo, digo pequeño en relación con el tiempo total, de 21 años, de 1763 a 1784, en el que la Florida pues, pasó a manos inglesas. Y todo esto, digo, desde 1565 hasta 1919, que se inicia las negociaciones para el Tratado Adams-Onís, que se firma en 1920, por lo tanto, el año que viene va a haber celebraciones, ya las están organizando en San Agustín y en la Florida para conmemorar el 200 aniversario de la vuelta de la incorporación de la Florida a los Estados Unidos, aunque después la promulgación y efectividad legal del tratado tiene lugar en 1921. Bueno, a partir de ese momento la presencia avilesina en San Agustín disminuye, no así la española, que la española también disminuye, pero bueno, hay grupos de españoles, por ejemplo los menorquinos, que permanecen allí, y un pequeño grupo de españoles que también permanecen en San Agustín, a pesar de que la ciudad y la Florida pasan al dominio norteamericano. Pero las relaciones de España con los Estados Unidos siempre habían sido buenas, incluso, pues todos ustedes saben que en la independencia de los americanos, de los ingleses, España tuvo un protagonismo incluso superior a los franceses, aunque estos son más reconocidos que nosotros. Podríamos personificarlo en la figura de Gálvez, que tuvo hechos memorables, el malagueño, en esta guerra, ¿no? Pero eso va a cambiar porque los Estados Unidos era una potencia joven, militarista, expansiva, y ve en las últimas colonias que tenía España en el Caribe un plato muy apetecible, sobre todo para una nación como la española, que estaba atravesando, pues, después de la invasión napoleónica y las guerras carlistas y durante todo un siglo, pues un periodo de debilidad, y pues era una presa bastante fácil. Para justificar la anexión, que era lo que pretendía, de las colonias españolas, se desató, aparte de apoyar a los rebeldes mambises, se desató toda una campaña mediática en los Estados Unidos, que incluso es estudiada en las universidades americanas como ejemplo de las campañas amarillistas que tratan de cambiar la realidad para que el pueblo americano pues aprobase, digamos, la guerra con España. Se colocó a España en una situación similar a la que en su momento habían tenido los ingleses, como una potencia extranjera que estaba subyugando un pueblo americano. Y después, además de la guerra civil, que los americanos habían quedado habían quedado divididos en los dos bloques del norte y del sur, pues España, digamos, era el enemigo extranjero, el enemigo exterior, que era perfecto en aquel momento para que todos se uniesen en contra de él. Y bueno, pues se desató, es cuando se crea la figura del americano, no me acuerdo ahora cómo se llama, que señala con el dedo, el tío Sam, que señala con el dedo para que se alistasen en la guerra contra España. Eso nace ahí precisamente, y más de 500.000 de voluntarios de todos los Estados Unidos se concentran en Jacksonville para ir a hacerle la guerra a España cuando el accidente, vamos a llamarlo así, del Maine se produce, y los Estados Unidos, sin esperar a ningún tipo de investigación,
pues declaran la guerra a España. No, por supuesto, no participa ninguno de estos voluntarios y la guerra la llevan los profesionales del ejército y de la marina norteamericana, que, como ustedes saben, pues bueno, derrotan a los españoles y desde ese momento las relaciones entre España y los Estados Unidos quedan muy maltrechas, porque en España también se hace una campaña en contra de los americanos y hay un verdadero antagonismo y enfrentamiento de las opiniones públicas que son contrarias a cuando siempre había sido históricamente pues, al revés, ¿no? Bueno, pues incluso los americanos tratan de expulsar a España. España ya no tenía presencia política ni militar porque había perdido todas las colonias americanas, pero sí que se había iniciado a partir del 98 pues una campaña para, bueno, pues España buscaba, digamos, tener el liderazgo cultural y moral sobre las colonias y de hecho la Universidad de Oviedo pues había, por ejemplo, Altamira hizo un viaje por las colonias americanas que está muy bien relatado en un precioso libro que publicó la Universidad de Oviedo, pues buscando este protagonismo a través de España, pero los Estados Unidos boicoteaban la presencia española continuamente en los foros internacionales con la famosa doctrina Monroe de América para los americanos, ¿verdad? Bueno, pues esta era la situación en la que nos encontramos a comienzos del siglo XX, cuando primero en 1919 un grupo de americanos de San Agustín y otro grupo de avilesinos en Avilés pues realizan una serie de acciones para recordar la figura de Pedro Menéndez. Allí se publica la primera biografía en inglés de Pedro Menéndez, traduciendo el memorial de Gonzalo Solís de Meraz, el memorial de la conquista de la Florida y la biografía de Pedro Menéndez, y en Áviles se inaugura un año antes, en agosto de 1918, el monumento que todos hoy conocemos en el Parque del Muelle, a donde siempre se hacen los homenajes al marino. Pero después las relaciones continuaron y se vio tanto por un lobby español en los Estados Unidos como por americanos que tenían presencia en España y que admiraban a España y la cultura española y españoles que también admiraban el sistema democrático americano y demás, pues hay una organización que programa una visita de la ciudad de San Agustín a Avilés para acudir al traslado de los restos de Pedro Menéndez, que habían sido enterrados, como muy bien se dijo, en la iglesia de San Nicolás, en el lado del Evangelio del ábside, pero que en el siglo XVII, por unas obras de ampliación, se habían trasladado a la misma iglesia una pared posterior, con la promesa de volver a ponerlas otra vez en su sitio, pero había quedado así, y entonces, con el motivo del 375 aniversario de la muerte de Pedro Menéndez, se decide trasladarlos otra vez al lado del Evangelio. Y se crea una comisión americana que tiene representación de los tres estamentos administrativos de la nación. Representando al presidente de los Estados Unidos, va a visitar Avilés, con cartas credenciales incluidas, el embajador americano Alexander Pollock Moore, que es el primer embajador americano que visita Avilés. Va a ir también el representante del gobernador de Florida, Mr. Hardy. Va a haber dos personas que representen al gobernador de Florida, que van a ser Ángel Cuesta Lamadrid, un asturiano tabaquero afincado en Tampa y que, bueno, pues había hecho de la relación entre Estados Unidos y España, en la reanudación de esa relación, el objetivo de su vida. Y el señor Stetson, John Batterson Stetson Jr., hijo del famoso magnate de los sombreros americanos, que era un enamorado de la cultura española y que había sido el que había financiado la traducción y la publicación del libro de la biografía de Pedro Menéndez al inglés. Y junto a ellos pues va a haber una delegación de la ciudad de San Agustín que visita Avilés por primera vez. Y por parte española estará el representante del rey, que será el general Álvarez del Manzano, capitán general de la 7ª región.
Después estará en representación del Gobierno del general Primo de Rivera, que en aquellos momentos era el presidente del Gobierno, el general Zubillaga, que era el gobernador militar de la provincia, y el alcalde y la Corporación de Avilés. Eso va a hacer que, por primera vez desde la Guerra de Cuba, haya dos delegaciones de tan alto nivel que se reúnan, y además va a producirse otro hecho muy importante, y es que por primera vez dos representantes del Ejército de los Estados Unidos, el agregado militar de la Embajada Americana en Madrid, Mr. Hodges, y otro militar que lo acompañaba, participan en el traslado de los restos de Pedro Menéndez junto con militares españoles, siendo esta la primera vez desde la guerra del 98 en que militares de uno y otro ejército participan juntos en un acto oficial. Y también será la primera vez que una ciudad norteamericana manda una delegación oficial al extranjero, fuera de los Estados Unidos. Esto, bueno, se produjeron una serie de actos con el traslado de los restos de Pedro Menéndez. El rey recibió a la delegación norteamericana en Santander, junto con el presidente del Gobierno, el señor Primo de Rivera, y desde entonces las relaciones entre Avilés y San Agustín ya no dejaron de producirse, con mayor o menor intensidad a lo largo del tiempo, pero sin interrupciones, a pesar de que después vino la República, también hubo relaciones, después con el franquismo y después con la democracia, estableciéndose un hermanamiento entre las dos ciudades. Avilés lo aprueba en 1961 y San Agustín de la Florida en 1968. Y desde entonces, pues Avilés y San Agustín son ciudades hermanas, y el mayor logro, y ya termino con esto, yo creo que todas estas relaciones han conseguido es que haya intercambios de jóvenes, de personas de la sociedad civil que regularmente viajan de Avilés a San Agustín y de San Agustín a Avilés, que participan juntos en actividades, y que esa juventud que se enfrentó en la guerra del 98 en Cuba, que es cuando empezó esta historia de enfrentamientos, pues ahora sean amigos, y que cuando se despidan pues resulta de que lloran porque son amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, los ponentes pueden subir al estrado. No, yo me voy a poner al centro ahora. Bien, señoras y señores, comenzamos ahora el turno el coloquio, turno de preguntas. En primer lugar, ruego que hagan preguntas directas, cortas. Les ruego que no hagan grandes explicaciones ni ponencias paralelas, que ya está bien de ponencias, ni homilías tampoco. Si saben a quién dirigir la pregunta, diríjanla, y si no, la echan al aire y a ver a quién la recoge. Buenas tardes. Una pregunta para don José María, quizá porque tenga más que ver con la cartografía. ¿Qué se sabe del instrumento que fabricó él para medir la longitud? Efectivamente, hay noticias de un instrumento que él creó y que además está en Fernández Duro, en la colección Fernández Duro. Además viene una descripción de ese instrumento para medir las longitudes, o para intentar medir las longitudes en aquel momento. Lo que ocurre es que las relaciones, todo lo que estamos aquí hablando de flotas, de todo esto, estaba todo regulado por la Casa de la Contratación. La Casa de la Contratación era la que decidía qué capitanes iban, las instrucciones que se le daban, absolutamente todo. Y también era la que regulaba la cartografía que se utilizaba, los mapas, los instrumentos, absolutamente todo. Menéndez de Avilés tuvo problemas con la Casa de la Contratación. Tuvo problemas porque cuando fue arrestado, fue encarcelado, fue porque precisamente oficiales de la Casa de la Contratación declararon contra él. ¿Qué es lo que ocurre? Que posiblemente la Casa de la Contratación, que era la que tenía que autorizar y era la que autorizaba los instrumentos náuticos que se utilizaban en las travesías,
evidentemente en este caso imagino que no llegó a autorizarlo, igual que no se autorizaban manuales, por ejemplo, ¿no? Como el itinerario de Escalante de Mendoza, que por la información que tenía no se utilizó y no se autorizó para su publicación. En el caso del instrumento que ideó Pedro Menéndez de Avilés, mi teoría es que la Casa de la Contratación posiblemente no autorizó su uso. En cualquier caso, ya digo que en la colección Fernández Duro hay una descripción de este instrumento. ¿Otra pregunta? Bueno, anímense. Después de lo que hemos contado, supongo que habrá muchas cosas por ahí en el tintero. Una pregunta. ¿Quién? Quería preguntarle a doña Magdalena si se puede extender un poco no he entendido muy bien la relación entre el corso francés, el corsario famoso del que han hablado, y el ser el hugonote, si eso, porque los corsarios buscaban principalmente, imagino, el lucro o al hacer daño al enemigo, pero no veo muy bien la relación de la religión ahí, si podría aclararla un poquito más. Sí, gracias. Un corsario es el que tiene patente de corso y, por lo tanto, el permiso de su rey para poder ir a guerrear y a llevarse un dinero, y de ese dinero una parte se lo da al rey. En el caso de los hugonotes es que había 8 guerras civiles durante todo el siglo XVI en Francia, y la reina madre era la reina regente y tenía mucha debilidad a la hora de ejercer el poder. Y cada uno de los hijos que se fueron sucediendo, porque se fueron sucediendo todos y cada uno de ellos, hasta 5, unos eran partidarios de dar más cancha al catolicismo y otros, en cambio, ser más benévolos con los hugonotes. Cuando había un rey que era más proclive a defender el catolicismo, entonces los hugonotes tenían que huir, y al huir se marchaban a Florida, marchaban a Holanda o lo que fuera, a horadar o a hacer frente al poderío que España tenía en aquellas tierras. Hasta el último de los reyes, que es Enrique IV, ustedes seguramente conocen la frase «París bien vale una misa». Ese rey estaba casado con una princesa francesa, que era la reina Margot, y es el único que queda como heredero. Y entonces le dicen o le animan a que, con esa frase, que está atribuida, pero no es segura que la hizo él, «París bien vale una misa», ser rey, aunque ser rey pero católico. Y sin embargo él, justo cuando toma posesión del reinado de Francia, él admite unas cláusulas favorables a los hugonotes, de manera que no mueren los hugonotes, los calvinistas, sino que continúan todavía dando mucha guerra en los siglos venideros después, en la propia Francia. ¿Más preguntas? Bueno, tengo yo una curiosa, ya que, un momentito, a José María, ya que, ahora espera. ¿Por qué le perdonó la vida a los músicos? Es que me llama la atención. Pífanos y demás. Porque él necesitaba pífanos. Él necesitaba instrumentistas para, por ejemplo, cuando atacó en el río San Juan, atacó, encendió todas las luces, tocó todas las trompetas y todas esas cosas, y no tenía prácticamente. Y entonces, como el otro tenía un porrón de esos, pues se los llevó a todos. En Avilés hay una gran tradición musical desde la Edad Media. Las iglesias y los conventos, y el propio ayuntamiento era patrono de capillas en las parroquias, y en Avilés se formaban pues los organistas y organeros pues de la Catedral de Oviedo y de muchas catedrales de España, hasta tal punto que el padre del sinfonismo en España pues es un avilesino, Miguel de Garay. Y lo mismo que en Asturias, supongo que no sé en otras regiones, pero en Asturias los habitantes de los distintos pueblos tienen motes, ¿eh? Los de Gijón los llaman los playos, los de Oviedo los carballones, los de Cudillero pues son los pisuetos, los de Luanco los fatos.
y los de Avilés son los músicos. Es decir, que Pedro Menéndez tenía un amor por la música y una formación en la música muy grande, y por eso cada vez que atacaba llevaba músicos. Y claro, los necesitaba, y claro, no podía matar a aquellos pues, que franceses, aunque fuesen franceses y calvinistas, o vamos, hugonotes, no podía matarlos porque los necesitaba, porque eran músicos. Para el capitán de navío Vallespín, ¿puedes relatar el suceso famoso del hijo que nunca encontró? ¿Y en qué circunstancias sucedió? Bueno, no es exactamente mi parte. Él, hasta lo que yo sé sencillamente, su hijo sí que seguía su carrera, estaba embarcado en una flota de la carrera de Indias, naufragó el barco, pero naufragó probablemente en el canal de Bahama, por lo tanto él pensó que podía haber sobrevivido en la Florida, y entonces eso es lo que ayuda, parece ser, yo no lo sé muy bien, pero parece ser que eso ayuda en la decisión o en el negocio de que se le nombrara adelantado. Él se ofrece a ir de adelantado, entre otras cosas, porque intenta encontrar al hijo. No lo encuentra, incluso lo busca entre los indios, si no recuerdo mal, pero el indio no aparece. Esto es lo que yo sé, no sé si alguien tiene. Además, desapareció un hijo y varios familiares más en 1561. Y él, cuando le pide a Felipe II volver, porque ya en 1564 los hugonotes están dando la lata en Florida, el rey se lo niega. Y cuando vuelve a buscar para enfrentarse a los hugonotes en 1565, no lo encontró jamás. Y esos náufragos que libra, va buscando a su hijo, porque él creía que en esos náufragos que habían capturado los indios podía estar su hijo, y se llevó una decepción. Yo quería preguntar, porque me llama la atención que este gran personaje, Pedro Menéndez de Avilés, que termina siendo un extraordinario hombre de Estado y científico, sin embargo hemos visto en su biografía que nunca fue al colegio, o sea, desde muy pequeño. Entonces, la pregunta en concreto es que tenía unas condiciones innatas de inteligencia, o habría que añadir que era buen lector, no sé, esa es la pregunta. Él, desde luego, no fue a ninguna universidad, no fue a ningún sitio, y resulta extraño su nivel. Él ha escrito cartas, se conservan muchas cartas. Le escribía lo mismo a un comerciante, a un provisionista, que al rey, y se explicaba de maravilla. Y lo explican muchos cronistas suyos. Yo recuerdo cuando hice la conferencia en Avilés que uno decía que él nunca había hecho estudios, nunca había ido a una universidad, ni siquiera a la de Mareantes de Sevilla, pero que él había aprendido con duros capitanes en la mar, en frágiles navíos, que habían sido sus aulas, y sus cofas habían sido los pupitres, y el cielo había sido el encerado donde le corregían los ejercicios. No estudió nunca, pero efectivamente tenía que tener una inteligencia privilegiada, tenía que escribir muy bien, escribía muy bien. El memorándum que hizo era muy bueno, pero eran dotes personales. Él se cultivó a sí mismo, fue un hombre, y hay que tener en cuenta que fue un hombre que, empezando a ser un niño que se escapó de grumete, terminó en los puestos más altos, y sabiendo leer y sabiendo escribir de maravilla, porque nosotros tenemos a otro Barceló, que siendo corsario llegó a lo más alto, pero creo que le costaba mucho firmar. Por favor, aparte de reconocer los méritos de Pedro Menéndez de Avilés, yo quisiera saber si hay una reserva ahí para Ponce de León, el que dice que llegó a Florida en Pascua y le puso el nombre de Florida porque era la época de Pascua, y como coinciden en el siglo, creo, si hay alguna relación entre los dos, o quién llegó primero, se refiere a Ponce de León, que Ponce de León llegó en 1513 a la Florida.
Se acepta que le puso ese nombre precisamente porque llegó en la Pascua Florida. También dije en Avilés que hay otras teorías. Hablan de que al llegar a Avilés toda la frondosidad que se encontró allí, ¿no? Lo florido, ¿no? Podía, al llegar a Florida, efectivamente, que también puede venir ahí el nombre, pero no sé, él fue en 1513 y Pedro Menéndez de Avilés llegó en la década de los 60, vamos a... Sí, son cuando llegó 6 años después de llegar a la Florida es cuando nace realmente Pedro Menéndez de Avilés, en 1519. No. Fue después, fue a partir de 1564, antes no. ¿Más preguntas? Ahora, como no se anima nadie, insisto. Yo como avilesino me he leído el libro de Santiago García Castañón, Vida y fabulosas aventuras de don Pedro Menéndez de Avilés. Imagino que alguno de ustedes lo conoce, y si lo conoce, ¿qué hay de verdad y qué hay de no verdad en ese libro? Gracias, de leyenda, vamos. Bueno, el libro es una historia novelada de don Pedro Menéndez, entonces tiene una base de verdad, pero las novelas, en las situaciones en las que no se sabe lo que pasa, el novelista se lo inventa. Entonces, sobre una base cierta, pues hay la imaginación después del escritor y amigo mío también, al que conozco muy bien, en donde él pues recrea cómo pudieron ser determinados hechos que él se imagina porque no están en las crónicas. Entonces, hay una base cierta, pero también hay episodios que son ficción. Yo quería romper una lanza en favor de Pedro Menéndez de Avilés, sobre todo en esa parte donde dicen que fue y que cometió una barbarie luchando contra los hugonotes. Él no fue más bárbaro en las guerras que se producían entonces, aniquilando a los hugonotes. Unos años más tarde nos vamos a encontrar cómo los cristianos machacan también a los hugonotes en las propias guerras de religión francesas. Y hago una reflexión. Cuando se habla del ejército hispánico en esta época, hay que tener en cuenta que el 10-12% son españoles, el resto son ingleses, son alemanes, son italianos y son suizos. Entonces, que también tengamos en cuenta esa parte de irrealidad que a veces se habla con demasiado mito, demasiada leyenda y demasiada injusticia. ¿Más preguntas? Yo quizá para completar lo que dices, no sé, si quieres explicar un poco la noche de San Bartolomé, que no son españoles los que matan a más de 5.000 hugonotes franceses, entre ellos a Coligny, el mariscal de Francia, y bueno, pues era el signo de la época. O ya se dijo aquí también el pirata Gurges, que ataca Fort Caroline, después San Mateo, y se pasa cuchillo y ahorca a toda la guarnición española. O el famoso pata de palo al que pone Pedro Menéndez en huida en el Canal de la Mancha, que previamente había atacado La Habana y se había cepillado también a toda la guarnición española allí. Quiero decirte que en este momento era eso, y en Europa las guerras de religión que duran un siglo, pues se mataban a diestro y siniestro unos a otros. O sea que Pedro Menéndez era hijo de la época, y además él recibió la orden del rey de exterminar a los hugonotes. O sea, él recibe la orden y después recibe una carta del Papa felicitándole por lo bien que lo había hecho. Es decir, que él cumple a rajatabla lo que le manda. Pues si no hay preguntas, mientras tanto, yo quería apostillar de lo que yo he contado, que quizá me ha faltado decirlo, que el sistema de flotas tuvo un éxito enorme durante casi 300 años por el diseño que se le dio, por lo bien diseñado que estaba,
y que apenas hubo ataques exitosos precisamente por el sistema de flotas. Fue uno de los grandes éxitos que podemos contar en la historia de la Armada Española, que a veces no se cuenta pues porque como no hay acción, sino que sencillamente rechazó, disuadió los ataques por estar bien organizada la defensa, pues a veces pasa desapercibido. Bien, señoras y señores, si no hay más preguntas, almirante, damos por terminados estas jornadas. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por la atención prestada, por las preguntas realizadas y quedan cerradas estas jornadas. Gracias.